a un invitado en nuestra cabina, que es el señor Pedro Yaranga, experto en seguridad interna y en terrorismo. Muy buenos días, señor Yaranga. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Mabel? Fernando, ¿cómo están? Aunque la situación no es la que esperamos, sin embargo, usted es una persona siempre muy bien informada acerca de lo que sucede, sobre todo cuando hay conflictividad social y ese tipo de movilizaciones que terminan en revueltas violentas. ¿Qué información tiene usted hasta el momento de lo que está sucediendo en las diferentes regiones del país? La zona donde se generó esto, digamos, las primeras chispas de esto de los ataques contra la policía ha sido Andahuaylas. Y este corredor desde hace tiempo yo veo con mucha preocupación. Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas, Abancay. Por lo menos en los últimos 15 años, es la zona donde hubo mayor crecimiento de pequeñas familias económicamente, al mismo tiempo también ajusticiamientos, venganzas. El año pasado, por ejemplo, hubo un asesinato contra un licenciado del ejército en Andahuaylas, lo asesinaron y luego despedazaron su cuerpo y así enterraron en diferentes lugares. Todo ese caso está en plena investigación. Económicamente, por ejemplo, en la zona de Andahuaylas, seguramente que los terrenos cuestan mucho más caro que en Lima. ¿Y por qué el crecimiento económico? Por el tema porque es corredor del tráfico ilícito de drogas. Mayormente se alimentaban. Andahuaylas y Chincheros convergen con esta zona emblemática que es Oreja de Perro, que es la zona donde continuamente salen vía Burriers cantidad de droga, pero también a eso se ha incrementado por este tema de la carretera Ayacucho hacia Abancay. Entonces el trasiego es constante. Se cree que entre Chincheros y Andahuaylas por lo menos existen 2 o 3 clanes ya bastante potentados. A tal punto, por ejemplo, en el trasiego que hacen por la Oreja de Perro, ellos ya están aplicando tecnología. O sea, la forma como cuidaban antes ya no lo hacen tal cual lo hacían acudiendo a la tecnología con drones. Igual en cuanto para atravesar Oreja de Perro. Oreja de Perro hacia el cañón del Pampas. Ya, muy bien. Tenemos que ir a hacer una pausa, señor Yaranga, después de la cual quisiera que nos explique lo que le ha preguntado Mabel, es decir, hasta qué punto estas manifestaciones, que usted ha hecho bien en recordar que han comenzado en Andahuaylas, tienen que ver con actividades ilegales permanentes. Usted ha mencionado el narcotráfico, pero hay otros que subrayan también minería ilegal. Nos lo explicará, por favor, después de la pausa. Si retomamos la conversación entonces con Pedro Yaranga, quien en el bloque anterior pues nos graficaba cuál era la situación de ciertas familias dominantes, ¿no?, relacionadas a una actividad ilícita como es el narcotráfico en Apurímac. Pero a ello también se suma la minería ilegal. Eso es cierto, Mabel, la minería ilegal, pero también hay personas que tienen relación ancestralmente con el terrorismo. La gente que organizada en este grupo del Movadef, en el CONARE, o en este grupo que ha reconocido el anterior presidente de la República, el FENATEP, porque ese es el puro CONARE. La policía, por suerte, ya ha identificado a algunas de estas personas y las comunicaciones han sido vía Facebook, WhatsApp grupal o directamente utilizando los pequeños medios de comunicación de la zona. Pero todo tiene, digamos, objetivos políticos. Acá no hay reclamos por obras, hay dejares de los gobiernos locales, regionales o nacional. El lenguaje es uno solo: cierre del Congreso, nuevas elecciones. Y en algunos casos la Asamblea Constituyente. Pero ahí yo quiero poner un paréntesis, porque hay muchas personas que no necesariamente pertenecen a esas agrupaciones radicales como Movadef, por ejemplo, pero también quieren un adelanto de elecciones y Eso también quieren que se vayan todos. Eso es cierto, pero los ataques han sido totalmente con una visión estratégica, táctica, militar. En Andahuaylas lo que han hecho es atacar primero a la comisaría. La policía responde en el ataque a la comisaría, cercan la comisaría y inmediatamente atacan el aeropuerto, porque por ahí viene el auxilio, apoyo para la policía. Van al aeropuerto, logran los muertos, y los muertos siempre es una justificación. Y después de los muertos inmediatamente retroceden y se dan cuenta que el apoyo estaba yendo por la zona de Ayacucho, porque está liberada el aeropuerto de Ayacucho. Entonces, por la zona de Abancay, a Chincheros, Uripa, inmediatamente atacan Chincheros y Uripa. ¿Para qué? Para evitar que vaya el apoyo hacia Andahuaylas.
En todo eso estamos hablando por lo menos de 12 comisarías totalmente destruidas, incendiadas. Estamos hablando de 119 policías heridos. Hasta el momento se ha reportado por lo menos 5 policías secuestrados ya liberados. De esos secuestrados por lo menos o 2 o 3 en estado grave, con TEC, en las unidades de UCI. Esos policías han sido previamente torturados por estas turbas. Y no lo hace eso cualquiera. Y los ataques han sido con avellanas. Se ha reportado, por ejemplo, por inteligencia de la zona de Andahuaylas, que en algunos casos han utilizado hasta dinamita. Eso no lo hace cualquiera. No, ciertamente no. ¿Quién lo hace? ¿Quién dispone de ese material? ¿Quién dispone de dinamita en esta región? ¿Y cómo se financia eso en una zona conocida como minería ilegal, ¿no? En la zona de Apurímac. Yo le ruego que nos reserve su respuesta para después de una breve pausa que debemos hacer a esta hora, y nos dirá usted quién es capaz de financiar en la zona de Apurímac y de Chinchero de actividades de ese tipo con el uso de materiales de ese tipo. Retomamos nuestra entrevista con el señor Pedro Yaranga, y yo quisiera preguntarle a usted directamente su opinión sobre la versión que nos ha dado la señora Taipe. Ella dice que las comunidades de Apurímac se han autoconvocado, que no hay dirigentes ahí y que el reclamo tiene que ver principalmente con el restablecimiento de Pedro Castillo en sus funciones de presidente. Eso es totalmente falso. Es cierto de que las comunidades están participando. No están dirigiendo las comunidades porque lo que convocan son estas personas que tienen experiencia y tampoco es para dejarlo de lado. Pero esta comunicación confusa es la que está circulando en el interior del país. Y cala. Antes de ayer, y ayer, por ejemplo, he recibido comunicaciones de zonas que no llegan pues los medios de comunicación como Puerto Inca, parte de Ucayali. Y me preguntaban y me decían, ¿es cierto que al presidente lo han sacado los poderosos simplemente para cambiar, para marginarnos a los pobres y que lo están torturando? Entonces, y que nos han dicho que nosotros salgamos a defender al presidente. Eso es totalmente falso. Entonces, el lenguaje debe llegar con claridad a todo el país. Prácticamente el tema del señor Castillo ha quedado en segundo plano y todos nos ocupamos en estas tomas, los enfrentamientos, masacre de la policía, y el caso del señor Pedro Castillo prácticamente ha quedado a un lado, y eso está mal. Pero es interesante lo que usted está mencionando, porque en el interior del país, en regiones, en estas ciudades, en estos poblados que están alejados inclusive de la ciudad, en Andahuaylas, hay una narrativa, ¿no? Exacto. Hay una narrativa de un presidente prácticamente secuestrado, torturado, hasta drogado, no manipulado para leer un mensaje a la nación, y está calando. Eso es la narrativa que están vendiendo. Frente a eso, el Ejecutivo no está construyendo absolutamente nada. El actual Ejecutivo, el actual gobierno. Yo creo que actualmente lo que el Ejecutivo debe hacer es unir mucho más fuerzas. Por ejemplo, yo diría que es necesario a estas alturas la participación de los gobernadores electos, porque los que se van tienen una mala presentación, muchos de ellos están denunciados, y bueno, hay que echarlos a un lado. Pero los gobernadores regionales electos creo que deberían tener una participación, por lo menos para mediar en parte. La Iglesia y todas las instituciones a nivel nacional deberían tener mayor unidad en estos casos que es de emergencia total. Muchas gracias, Pedro Yaranga, por su presencia en RPP y por las explicaciones que nos ha dado sobre la base de su conocimiento del terreno en nuestro país. Muchas gracias. Buen día.